LTAD de István Balji, diseñado y creado en 2003 por él y su equipo de colaboradores. Este interesante modelo, interesantísimo modelo, lo primero que hizo fue esto: organizar el desarrollo deportivo por etapas, ¿sí? Ordenó qué trabajar en una etapa, qué trabajar en la otra, y así sucesivamente. Fue este que introdujo la diferencia entre la edad cronológica y biológica, que es muy diferente, ¿sí? Utilizó esto del pico de crecimiento como referencia del desarrollo y de la maduración, ¿sí? Del crecimiento y de la maduración. Relacionó la maduración a la entrenabilidad, que es todo lo que le dije anteriormente. Depende del estado madurativo, hay un cierto nivel de entrenabilidad para una determinada capacidad condicional. Y propuso una visión longitudinal del entrenamiento, ¿sí? Entender que hay una edad cronológica, que hay una edad de entrenamiento general, que hay una cantidad de entrenamiento de año general, que hay otra cantidad de entrenamiento específico, ¿sí? Eso es también importantísimo, ¿no? El hecho de poder saber que la especialización, dependiendo de los deportes, obviamente se da una edad u otra, pero entender que es importante siempre tener años de trabajo de desarrollo multilateral o general. Estableció esto que se llaman las ventanas de oportunidad, que ahora lo vamos a ver más adelante. Eh, y por sobre todas las cosas, esto de tener en cuenta lo de cada una de las etapas. Y más allá de las críticas actuales, que ahora las vamos a ver, cuáles críticas se le hacen a este modelo, ya que fue el primero y bueno, es el que recibió algunos tiros, pero hoy sigue obviamente vigente, ordenó el entrenamiento. Sin dudas que lo ordenó y lo relacionó al desarrollo biológico. Bueno, este modelo, lo que Balji presentaba o consideraba es que existen determinadas ventanas de entrenabilidad, ¿sí? Y desarrollo biológico. Él lo que dice es que dependiendo del pico de crecimiento, que en las niñas se da entre los 10, 12 años y en los niños entre los 12, los 14 aproximadamente, eh, se dan determinadas ventanas, ¿sí? De crecimiento y de poder justamente meter determinados trabajos. O sea, él lo que plantea es que hay mayor sensibilidad adaptativa en determinados momentos, antes del pico de crecimiento, durante el pico de crecimiento y después del pico de crecimiento, ¿sí? Eh, pero este concepto de ventanas posteriormente fue cuestionado por modelos más flexibles. Ahora vamos a ver por qué fue cuestionado. En base a estas etapas que István Balji propuso, ¿sí? Como les dije antes, las primeras etapas se van a ocupar de crear bases para la excelencia deportiva futuro. Nosotros vamos a desarrollar desde esta etapa de entrenar para entrenar, ¿sí? Donde va a haber un desarrollo sistemático de capacidades físicas, va a haber mayor organización y planificación de entrenamiento, se empiezan a introducir métodos, periodización, control de la carga de entrenamiento, y ahí empieza a haber un desarrollo de habilidades específicas. Vamos a ver esto para luego ir a la siguiente etapa, que es optimizar el rendimiento deportivo. Hay una integración mucho más avanzada de la preparación física, técnico y táctica. Hay mayor especificidad ya según las demandas competitivas y hay un desarrollo meramente orientado al rendimiento y la competencia. Para finalizar con esto, ¿no? Acá se maximiza el rendimiento en contextos de alto nivel, ya hay un ajuste finísimo de lo que es la preparación física, la competencia, el calendario competitivo.
hay una individualización sumamente fina y avanzada respecto a la carga y a la recuperación, y ya hay una gestión integral de las cargas y de rendimiento. Y a esto iba con la gestión cuando les presenté los contenidos, ¿no? El hecho de poder trabajar con equipo interdisciplinario, de tener biomecánicos, de poder integrar la información del informe biomecánico a la preparación física, al entrenamiento técnico específico, eh, el área médica, ¿no? Y poder eh, llevar un control de la parte médica de todos los atletas que tengamos, en caso de retorno de una lesión, que existe un trabajo de equipo desde lo que sucede con el área médica y el retorno clínico, el retorno de la parte del deporte a través del preparador físico, en comunicación con el cuerpo de kinesiólogos y de médicos. A esto es lo que vamos con gestión integral, ¿no? Integrar las cargas de entrenamiento específicas y en base a eso generar la coherencia de trabajo desde la preparación física y así, bueno, varias cositas. De este modelo, esto es lo que nosotros vamos a tomar. No nos vamos a meter acá, sino que nos vamos a meter acá. Esto es lo que vamos a ir desarrollando de ahora en adelante. Pero bueno, este modelo de Balji, que entregó, fíjense, enorme cantidad de cuestiones para organizar al entrenamiento entendido como un proceso a largo plazo, desde la niñez hasta la iniciación al alto rendimiento. Luego surge años después, varios años después, el modelo de desarrollo físico para jóvenes, ¿sí? Que fue una nueva aproximación a lo que era el desarrollo de modelo el modelo de desarrollo a largo plazo que planteó Isvan Balji. ¿Qué dicen Rodri Lloyd y John Oliver? Ellos mencionan a que hay un cuestionamiento y cuestionan esto de las ventanas rígidas de entrenamiento. O sea, Balji dio a entender de que si no se entrenaba en esos momentos estas capacidades, porque existían estas ventanas por las fases sensibles, no había luego forma de entrenarlas o no tenía la misma funcionalidad a que si no se hacía en ese momento. Y en realidad lo que proponen estos dos eh, profesionales es que todas las capacidades son entrenables durante todo el desarrollo, ¿sí? Y que el estado madurativo es lo que modifica las respuestas adaptativas. Es un poco lo que mencionamos antes. ¿Qué sucede con las capacidades condicionales respecto al pico de crecimiento, que es un indicador del estado madurativo y de crecimiento? Pero en realidad se entrenan todo el tiempo todas las capacidades. Ahora, lo que va a suceder es que dependiendo del estado madurativo, los estímulos van a ser modificados en volumen, en intensidad, en estructura, porque las respuestas adaptativas son otras. Lo que sí están de acuerdo es que antes del pico de crecimiento prevalecen o predominan las adaptaciones neurales y coordinativas, ni hablar. Y después de la pubertad aumentan las posibilidades estructurales y hormonales. Esto va de la mano a lo que les decía anteriormente. Y que la fuerza ocupa un rol central en el desarrollo físico. Y este es el modelo que ellos presentan. Fíjense que hay similitudes, pero también hay diferencias. Las diferencias son que acá no vemos ventanas. Fíjense que yo antes les mostré las curvas del pico de crecimiento y ventanitas que decían velocidad, fuerza. Acá vemos todo en todo momento. Esa es la diferencia, que vemos todo en todo momento. A ver, desde mi punto de vista, ellos lo que hicieron fue eh, mostrar la cuestión con mayor claridad. Eh, Porque también Balji, al considerar el pico de crecimiento, no es que decía que en la adolescencia no se tiene que entrenar, no se tiene que estimular el componente neural, ¿sí?
y que se tiene que estimular solamente en la niñez por la ventana de oportunidad que hay. Él mencionaba como que hay predisposiciones por el estado madurativo. Pero bueno, quizás con la gráfica generaba un cierto nivel de entendimiento que podía desde algún profesional u otro entenderse de diferente manera. Esto es un poco más claro. Acá podemos ver cómo muestra la edad cronológica también, cómo muestra el pico de crecimiento. Esto es para los chicos, las chicas. Fíjense los picos de crecimiento, ubican el 14 al nene y en el 12 a las nenas. Y, y acá lo que se va viendo respecto a la edad cronológica, cómo predominan las acciones, las adaptaciones neurales, acá las neurales, aclara neurales y hormonales y estructurales. Y acá vemos lo que más se desarrolla en las edades tempranas, que son las habilidades, los movimientos fundamentales, habilidades fundamentales, cómo van de más a menos, que no significa que no trabajemos habilidades generales con adolescentes, sino que dentro de la estructura van a ser menos que las que eran cuando eran niños. Luego las habilidades específicas son inversamente proporcionales. A mayor cantidad de años en el deporte, vamos incrementando los niveles de acciones específicas. La movilidad, acá vemos con color dónde conviene trabajar más y dónde se trabaja menos, ¿no? Y bueno, esto es lo que muestra también un poco lo que decíamos del pico de crecimiento, ¿no? Como en el pico de crecimiento lo que se suma es el desarrollo de la hipertrofia, ¿sí? Que va de la mano del desarrollo de la fuerza, de la potencia, de la velocidad, de la agilidad. ¿Cómo se suma eso a lo que veíamos anteriormente, que también hay agilidad, potencia, velocidad, fuerza, pero en este caso hay una acentuación de una adaptación que tiene que ver con cuestiones hormonales, que es la hipertrofia? Y con la resistencia, ¿cómo se va incrementando el trabajo de resistencia? ¿Producto de qué? Producto de que el sistema cardiorrespiratorio va desarrollando y va adquiriendo justamente eh, picos o momentos cercanos a los picos, una vez que ese adolescente comienza a vivenciar años con sistematización de estímulos, ¿no? Ir acompañando ese crecimiento hasta llegar al pico de crecimiento máximo del sistema cardiorrespiratorio. Fíjense que las nenas acá muestra exactamente lo mismo en revisión al pico de crecimiento, pero la única diferencia es la edad cronológica que suele aparecer. Recuerden que también después tenemos maduradores tardíos y maduradores tempranos. Ellos lo que marcan es una media que difiere entre niños y niñas y una media dentro del mismo sexo, ¿sí? 14 años en los niños y 12 años en las niñas. Eso es lo que ellos proponen de diferente, pero después el tema de la estimulación de todas las capacidades físicas, fíjense que tiene la misma estructura. ¿eh? Eh, y bueno, esto va acompañado también de lo que tiene que ver con la periodización que arrancamos en los primeros años con una nula estructura. Luego se empieza a estructurar, hay una moderada estructura en el momento cercano al pico de crecimiento y post, y ya empieza a haber estructuras altas de periodización, periodizaciones simples, periodizaciones dobles, que esto lo vamos a ver seguramente ya la clase que viene y la otra. ¿Sí? Hasta bueno, cuando ya llegamos al alto rendimiento, una alta eh, estructura de periodización deportiva. ¿Dudas? Profe, perdón, no es duda, solamente quería pedirle si podía ver a la diapositiva anterior, que justo estaba copiando algo. La diapo anterior, dale, Gracias. avisar cuando Profe, termine. ¿qué tal? ¿Quién habla ahí que no los puedo ver? Sí, Santiago, Hola, Santiago. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería hacer una Bien. consulta. Esto también va modificando a partir del deporte también, ¿no?
Te hago esta consulta porque en natación le dan mucho énfasis al hacer una buena base aeróbica y para prepararlos para cuando ya sean adolescentes barra adultos. Pero bueno, también, o sea, yo por lo que veo y por lo que fui estudiando, como que bueno, también hay que darle mucho énfasis a la velocidad, bueno, obviamente a los movimientos básicos y demás. ¿Es necesaria esa base aeróbica que se propone y en el ambiente está como muy difundido? Acá hay dos cuestiones, Santiago. Una es que depende mucho de la idiosincrasia del club. Una cosa es un club con orientación a la alta competencia, otra cosa es un club recreacional. Eso es lo primero, ¿no? Lo otro, teniendo en cuenta esto de la idiosincrasia del club, va de la mano a eh, que la natación es un deporte de especialización temprana, como la gimnasia, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con las adaptaciones al entrenamiento y con las capacidades físicas que se ven un tanto aceleradas y que hay, desde mi punto de vista, quizás en la natación un exceso en la cantidad de trabajo en edades tempranas. Pero Claro, es el sistema del deporte que lo pone así. O sea, si vos tenés un club que quiere ser competitivo y que tenés como proyección, sos un semillero sacaste nadadores olímpicos, panamericanos, sudamericanos, eh, vas a ver que la cantidad de trabajo que tienen en las edades previas al pico de crecimiento son bastante grandes y después del pico de crecimiento, comenzando a transitar en la adolescencia, son enormísimas en volumen, en intensidad, ¿sí? Entonces, como que ahí choca un poco con eso, esto que estoy proponiendo acá, ¿no? Esto es un modelo pensado en el desarrollo físico sin considerar el deporte. Un claro, claro. niño X, una niña X. Después el deporte va a hacer que esto de las habilidades generales dure menos, se haga más temprano y que se empiece a hacer más temprano lo específico. Eso lo va a proponer el sistema del deporte. No es lo mismo construir un deportista de resistencia a construir un nadador o una gimnasta. Un gimnasta. O sea, Claro. no, son